comenzó con un conflicto muy fuerte que preocupaba a todos también porque había una advertencia del presidente hacia el campo que avisoraba una guerra que se iba a venir aparentemente, donde decía si no bajan los precios voy a subir las retenciones. Bueno, finalmente hubo reuniones, se calmaron un poco las aguas, pero queremos saber ¿por qué nace este conflicto? ¿Por qué la advertencia de Alberto Fernández? Para eso vamos a recibirlo a José Peñeiro Iñiguez, economista, que nos pueda explicar a ver qué hay detrás o, en términos sencillos, qué es por qué el presidente advierte al campo sobre los precios. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien. Para que la gente entienda, a ver, sobre los precios, por qué están en las góndolas tan caras, por qué llega a ese precio también, qué razón tiene el gobierno y qué razón tienen los productores. ¿Cómo se explica esta situación del campo-gobierno? Mira, es estupendo lo que vos vas directamente al punto central de esta discusión. Argentina es como un déjà vu, lo Ujú. vuelve a repetir los problemas, los vuelve a traer cada 10, 12 años, volvemos a ver siempre lo mismo. Y siempre escuchamos las mismas frases por parte de los presidentes de turno, la mesa de los argentinos. Ujú. Y a mí la primera reflexión que me viene a la cabeza es, me da la sensación que Argentina huele a naftalina. Vuelve a hablarlo de 20 años, 30 años, 40 años atrás. Lo primero que tenemos que decir es que Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene derechos de exportación. ¿Qué es lo que los países quieren hacer más que nada? Exportar. Ujú. Porque todos los países del mundo viven de la divisa que nos da la exportación. Y Argentina es el ejemplo número uno. En toda su historia vivió, los recursos del Estado son los dólares que generan los exportadores. ¿Qué exporta Argentina? ¿Cómo se compone el 60% de las exportaciones de Argentina? Son de los cereales, Sí. soja, maíz y trigo, de la carne y de la miel. Esos 5 productos básicos que salen del campo, tener en cuenta, del campo, son el 60% de las exportaciones de Argentina. Ujú. Argentina definió como país que el campo debe pagar una contribución marginal de toda su producción. Y esto lo denominó derechos de exportación. Sí. Esto viene desde el siglo XIX. Un impuesto. Un impuesto. Entonces, lo primero que tenemos que definir la relación Estado-campo es el Estado cobra, el campo paga, Ujú. por algo que produce, a diferencia de los autos, de los tornillos, del plástico, de lo que fuera. El campo paga siempre parte de su renta al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado gasta más de lo que debe, entonces necesita ese recurso y vive de esa renta marginal o de la participación en la renta del productor. Esta es la relación Estado-campo. Ujú. Va pasando las épocas y van cambiando los enfoques del gobierno respecto de esa renta. Entonces, en este momento nos encontramos al presidente Fernández que habla casi todos los días de la mesa de los argentinos. Entonces, uno se piensa, el que no entiende, que el presidente se preocupa de que todos los argentinos paguen menos para poder adquirir los alimentos. Y no es cierto realmente esto. El gobierno no está haciendo foco en la mesa de los argentinos, sino que el gobierno está hablando de necesito más impuestos. Entonces, desdibuja lo que es la participación de los productos del campo en los alimentos básicos que las personas consumen a algo diferente que es necesito más impuestos para seguir subsidiando el gasto del Estado. El problema argentino no es si el campo produce más o produce menos o paga sin más o menos retenciones, Ujú. sino el problema de Argentina pasa si está gastando más o menos y cómo financia ese gasto. Mientras que Argentina financió el gasto, la fiesta del Estado, la fiesta de la política, endeudándose afuera, nadie se preocupaba si las retenciones eran más o menos onerosas o si la mesa de los argentinos era más o menos cara.
En este momento eso no existe más, el financiamiento para Argentina, con lo cual el financiar esta fiesta de gasto del Estado y gasto de la política tiene que salir de recursos genuinos. ¿Quién es el que produce los únicos recursos genuinos, o sea, dólares, en Argentina? El campo. El campo. Entonces tenemos que volver nuevamente al campo. ¿Y cómo es el argumento de marketing del gobierno en esta oportunidad para ir contra el campo nuevamente? La mesa de los argentinos. Sí. Entonces a mí me gustaría hacer una reflexión rápida para que la gente entienda de lo que estamos hablando. ¿Estamos hablando de un kilo de carne, de un bife? ¿Estamos hablando de un pancito o estamos hablando de otra cosa? Y yo te diría, mira, la soja en Argentina paga el 33% de retenciones. El trigo y el maíz, 12%. Entre estos tres cereales, Argentina cosecha 120 millones de toneladas. El gobierno se queda con el 25% de esa producción. 25% de esos 120 millones de toneladas. Repasamos de soja, trigo y maíz. Y Lo básico de lo básico. perfecto. Esto es, el 25% de esas 120 millones de toneladas son 30 millones de toneladas. El gobierno directamente, sin hacer nada, se queda con 30 millones de toneladas. Los argentinos somos, por el momento, alrededor de 40 millones de personas. Sí. El gobierno tendría para repartir 700 kilos de granos por habitante. Esa es la cuenta de los 30 millones de toneladas por los 40 millones de argentinos. Esto te da 2 kilos diarios de granos por persona. 2 kilos. Esto es solamente la disponibilidad de soja, trigo y maíz. Ahora, el consumo de cada persona por día, por cereal, comiendo la dieta máxima que se puede uno imaginar, es de 1/4 kilo de grano. Sí. Esto quiere decir que el gobierno dispondría de 8 veces más que el consumo de todos los habitantes de Argentina. Ahora, la pregunta después de haber hecho esta ecuación es, ¿quién es el mezquino? ¿El gobierno o el campo? ¿Qué es lo que prefiere hacer el gobierno con el excedente de lo que no consume la gente? ¿Exportarlo o hacer una sobreoferta del producto para que llegara a valer cero? El gobierno lo que necesita y lo que quiere hacer es exportar ese producto. ¿Por qué? Porque lo que necesita es dinero. Entonces, incentiva a exportar ese producto porque prefiere quedarse con el dinero, que es lo que necesita producto de esas exportaciones, y que el resto de los habitantes del mundo coman afuera. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Es que al gobierno no le interesa la mesa de los argentinos, le interesa el dinero producto de las exportaciones. Y entonces, el corolario de esto es que las retenciones no son o no producen ningún otro efecto que un efecto económico. Es meramente económico. Las retenciones cubren las deficiencias macroeconómicas del sistema o del plan de funcionamiento de Argentina. Y este dilema del campo, por ejemplo, vos lo ves cuando los políticos, haciendo política, dicen, por ejemplo, en estos días, vamos a eliminar el impuesto a las ganancias de los trabajadores. Eso está bien, Sí. no está mal. Pero ahora la pregunta que a mí me viene al respecto es, ¿y ese dinero que dejamos de percibir, de dónde sale? Porque ese dinero el gobierno lo necesita. A alguien hay que sacarle. Exactamente. ¿Estamos pensando nuevamente en la caja del campo? Bueno, estas preguntas que le vienen a la mente a la gente que quizás está más en el tema diario de la economía del día a día, es también la pregunta que se hace el productor, que es la otra punta de esta mesa. Decís, yo produzco 3 camiones de soja, uno es para el gobierno, directo, es mi socio, se lleva 1/3 de mi producción sin hacer absolutamente nada. Pero además yo pago la renta del campo, los impuestos, el IVA, ganancias, anticipos, ingresos brutos, con lo cual el segundo camión se me va en impuestos.
yo tengo que además pagar los insumos, pagar el trabajo, la contribución marginal que tiene el campo respecto de su renta Sí. es muy baja. Esa es la primera reflexión respecto del grano. La segunda reflexión que el presidente hace en la mesa de los argentinos es el valor de la carne. El valor de la carne y apunta a los productores de maíz porque él piensa que los alimentos, la carne, está directamente relacionada con el maíz. Y no es así. La contribución del maíz dentro del valor de la carne es más o menos entre el 15 y el 20%, nada más. El resto es lo que consume el animal, que generalmente es algo parecido a pasto. Pastura, heno, llámale como quieras. Son costos, todos son costos igual. Son costos, pero eso es la implantación del insumo, en algunos casos ni la implantación del insumo, lo que el campo da producto de tener una semilla puesta en el suelo. Entonces, el valor de la carne, él dice, lo que pasa es que nosotros exportamos toda la carne y no queda nada de carne para la mesa de los argentinos, entonces la evaluación de la carne está hecha en dólares. Porque el productor elige exportar en vez de que quede en la góndola. Y es otro error, es otro engaño. Primero, el productor de carne no es el exportador. El productor de carne produce el animal y lo vende. ¿Cuánto vale un kilo de carne puesto en el campo? Vale aproximadamente 100 pesos la vaca en pie. En corral. En el corral. Eso significa que vale 200 pesos en el gancho, en la media res. Sí. Y ese es el producto que le lleva a la carnicería. La pregunta que el presidente debería hacerse es, de esos 200 pesos, 210 pesos, que es el costo del frigorífico, ¿por qué llega a 400, 500, 600, 700 u 800 en el mostrador de la carnicería? Nada tiene que ver en esta cadena de producción el campo. El campo produce solamente una parte de ese precio, que generalmente ese precio está alrededor del 40%, entre el 30 y el 40% del valor final del insumo. Y esto aplica también para el pan. Nada tiene que ver el precio del cereal en el valor final del pan. Esto es aproximadamente entre el 30 y el 40% del precio final. Entonces deberíamos revisar la contribución marginal del precio que compone cada persona cuando va pasando por la cadena. La ganancia que tienen los distintos proveedores de insumos que hacen al pan, la ganancia de la panadería, la ganancia del distribuidor. El caso de la carne es la ganancia del matarife, la ganancia del frigorífico, la ganancia del carnicero, y compararlo con la ganancia del exportador de carne, que no es el productor. Entonces el productor acá, ¿cuánto gana en un porcentaje o un número respecto? Pongamos una carne a 700 pesos, el productor se queda con 200. El productor siempre se está quedando con 200 pesos puesto en el gancho, o si ese productor vende en el campo animal vivo, es 100 pesos por kilo del animal gordo, y vende en 200 pesos el animal ternero, que lo compra un invernador para meterle más kilos y después venderlo con más kilos. Pero al final, un animal gordo hoy se está vendiendo entre 100 y 130 pesos en pie. Ese es el productor de campo. No, el productor de campo no pone más valor que ese. Después de este está el matarife, está el frigorífico y está el carnicero. Esa es la cadena de valor de la carne. Entonces, si nosotros tenemos una carne a 800 pesos, primer símbolo de pregunta es, ¿qué pasó en la cadena? Segundo, ¿cuánto es la contribución impositiva que el gobierno mismo le va metiendo a cada uno de estos? Nada de esto tiene que ver con el precio internacional. Y ya que el presidente toca el precio internacional, hay otra cosa que está pasando en esta cadena de valor, en la exportación de la carne. El exportador de carne está exportando fundamentalmente a China. Pero a diferencia de los cereales, en el cual el gobierno pone un precio testigo del cereal para evitar la subfacturación. ¿Qué quiero decir con esto? Como existe un mercado oficial, que es por el que se rigen las exportaciones, de aproximadamente entre 80 y 90 pesos, y un mercado marginal
de 150, 160, que es el dólar blue, se presta a tener subvaluado el precio de la exportación en un valor menor, cobrar la diferencia afuera. El gobierno, para captar la mayor cantidad de recursos posibles, en el caso de los cereales, fija todos los días un precio testigo. Es decir, no se puede exportar trigo, maíz o soja a menor de este valor. ¿Qué está pasando en la carne? Esto no existe. Entonces, vos te tomás hoy en día que el exportador está subfacturando muchísimo el precio de la carne y cobra el diferencial de dólares en dólares genuinos puestos en China. Entonces, todo productor, todo frigorífico, le conviene cuando tiene la carne exportarlo, subfacturando eso y cobrando en dólares genuinos que después los va a convertir a 150, 160 pesos. ¿Por qué el gobierno, ya que es tan interesado en mantener la mesa de los argentinos, no controla a esos exportadores de carne tratando de ponerle un precio testigo y de referencia por corte, como hace con los cereales, para que quede más disponibilidad de carne en manos de los frigoríficos para el mercado local? Pregúntate si no hay, también por fuera de este sistema, algún tipo de valor, impuesto, dinero que financie a la política a través de estos fondos que van quedando en el exterior producto de la subfacturación de exportaciones. Bueno, este es el dilema que está dentro de productor y gobierno, que es muy simple de entender, muy fácil de resolver, porque son 5 productos, 3 cereales, carne y miel. Y del otro lado está el gobierno, que imputa permanentemente al productor, que lo único que hace es producir cada vez más y tratar de exportar el remanente que no queda en el mercado local, y sin embargo pareciera que es el dueño de todos los problemas de Argentina. Y hay una diferencia muy grande en ser parte del problema a ser un artífice de la solución. El gobierno, lejos de ser la solución del problema, es parte de lejos de ser parte de la solución, es parte del problema, por la necesidad ambiciosa que tiene de los impuestos. Sí, además en un año electoral necesita. Tal cual, es meramente un mensaje populista. Yo me ocupo de las necesidades de ustedes y voy a hacer lo imposible para que ustedes tengan el alimento, que como vimos en estos números, para nada. No es el fondo de la cuestión saber si vos podés comprar el kilo de pan más barato o no, sino que la avaricia que tenés por los fondos que estás necesitando para financiar el gasto público. Y gran parte del gasto público es el gasto de la política. Sí, yo cuando comenzábamos le preguntaba, hablaba de conflicto. Conflicto que usted me planteaba que es cierto, hay un déjà vu, según pasan los gobiernos, cambian los presidentes, pero siempre cambia también la forma del conflicto. Si hacemos una comparación, desde la 125 de Néstor, pasado por Cristina, Macri, hasta el día de hoy, ¿cuán grave es el conflicto hoy que tiene el gobierno con el campo a comparación de los otros? Es mucho más grave porque la situación es totalmente distinta. Cuando yo te decía que Argentina atrasa o tiene olor a naftalina, está un poco, también entra dentro de este sistema Alberto Fernández. Alberto Fernández fue el superministro que tenía Cristina en la época de la 125. Sí. Y fue el que conoce esto al pelo con esa contribución que él quería hacer, unas retenciones móviles crecientes. A partir de tal monto, todo el excedente es del gobierno. Y en ese momento él defendía esta posición de una manera casi terrible, sin tener un fundamento básico y poniendo a los argentinos entre blanco y negro, uno contra otros, cuando nadie entendía nada del tema central. El gobierno quería impuestos y el único que podía tener ese dinero disponible para sacarle impuestos era el campo. Punto. Entonces, este es el tema. Pasaron de ese momento 12, 15 años. Alberto Fernández da la casualidad que es presidente. Cuando terminó la 125, Alberto Fernández tuvo que renunciar por el mal manejo precisamente de este tema. Y en ese momento la situación de Argentina era otra. Los recursos en el Banco Central, o sea, los fondos disponibles para manejar Argentina eran aproximadamente 40.000 millones de dólares. El crecimiento, eran años de crecimiento de Argentina. Cristina venía de 4 años de ella y 4 años del marido, en el cual habían sido, bien o mal, años de crecimiento para Argentina.
Ujú. En este momento, saquemos la pandemia de por medio, Argentina viene hacia atrás permanentemente, decreciendo año por año. Los 4 años de Macri han sido nefastos en cuanto al nivel económico, al resultado de la economía de Argentina. Y el primer año de Fernández, además le adicionamos esto de la pandemia, macroeconómicamente fue tan nefasto como los anteriores. ¿Por qué? Porque transitó estos años sin un plan y con un gasto totalmente limitado que alguien tiene que financiar. Nuevamente, como de afuera no hay nadie que financie el gasto, ¿quién lo va a tener que financiar? Con recursos propios de los argentinos. ¿Quién es el único que puede contribuir a esos recursos propios? Nuevamente el campo. El campo es el único generador de riqueza genuina. Entonces, entiende Fernández, como lo hizo anteriormente cuando estaba con Cristina, que el campo es, por tener los recursos, el que va a pagar siempre la fiesta. Ujú. Entonces en esto hay un límite. ¿Cuál es el límite? Y lo que el campo puede pagar. Nadie va a pagar más de lo que tiene. Con lo cual, ¿qué traería aparejado si se sigue presionando esto? Una menor producción. Ujú. Y esa menor producción serían menor impuestos que el gobierno cobra. Con lo cual, estaría necesitando más que antes. Esto es generar una rueda que en vez de rodar hacia adelante, ruede hacia atrás. Por eso es mi frase de que Argentina atrasa. Lejos de pensar una economía hacia adelante, están desarrollando una economía que está caminando hacia atrás. Y volvemos siempre a los viejos temas que nunca están resueltos porque nunca se resolvió el tema central. Y el tema central es el gasto. El gasto público que se traduce en inflación y esa inflación se traduce en pobreza para la gente. Argentina hoy es más pobre que al momento de la 125. Y esto Fernández se debería dar cuenta, porque él era el superministro en ese momento y hoy es presidente. Cualquier argentino es más pobre hoy que antes. Y cuando vos esto lo seguís mandando para atrás y te vas a la época de Menem o la época de Alfonsín o la década del 60, Argentina cada vez es más pobre. Los argentinos son más pobres. Entonces eso es que el país no es capaz de generar riqueza. ¿Y por qué no es capaz de generar riqueza? Porque el gobierno se queda permanentemente con el remanente de los fondos que los productores, el campo en este caso o cualquier otro, pueden producir. Y ese exceso de riqueza que debería quedar en el empresario, en el productor, para reinvertir y producir más, desaparece. Se lo gastó el Estado. ¿En qué? No sabemos, pero la gente sigue siendo cada vez más pobre. Somos una máquina de generar pobres y deberíamos ser una máquina de generar riqueza, porque el insumo básico lo tenemos. Estamos hablando de un país que llegó a tener 100 millones de animales y hoy tiene algo así como 48. Y estamos hablando de un país que produce entre 120 y 140 millones de toneladas solamente de 3 cereales. Sin embargo, el gobierno habla de la mesa de los argentinos y el nivel de pobreza de la gente supera el 40%. Y el nivel de indigencia es enorme y en creciente. Con lo cual, algo deberíamos estar haciendo mal durante todos estos años para seguir hablando siempre de lo mismo y no aportar soluciones y querer sí cada vez más aportarse de la riqueza que algunos pocos producen. Muchísimas gracias. Muy práctico, muy didáctico y aprovecho porque escribe Coco, dice, muy didáctico y que bien explica. Le mando un saludo, aprovecho para hacerlo en vivo. Fantástico, Coco, que no sé quién es, pero Coco le mandamos un abrazo. es un oyente, manda un mensaje justamente gracias que pude llegar a leerlo antes de despedirlo. Muchísimas gracias por su Gracias tiempo. a todos ustedes. Y a Coco. Sí, a Coco también, muchísimas gracias, que está pendiente, está atento.